ha tenido distintos casos policiales en su historia, muchos de ellos se han convertido en casos icónicos, muchos mantuvieron en vilo a gran parte de la sociedad, todos opinamos en ese momento, ¿no? Nos convertimos un poco en analistas del tema. Fueron casos policiales que tal para vez... mí fue tal, Sí. para mí fue el mayordomo. Juzgamos, obviamente. ¿No? Algunos fueron casos policiales que empezaron sin ser muy estridentes, pero después con cada detalle tomaron todo el protagonismo. Cuando el caso se mediatiza, enseguida tomamos postura. Hoy estamos con 3 mujeres con pergamino. Con pergamino. Con pergamino. Y ovario, claro. Larisa Serrano es periodista especialista en policiales, creadora de la web www.otrocrimen.com. Gracias, Larisa. Gracias por venir. Gracias por venir, Larisa. Un gusto. Es además columnista policial de un programa muy bueno que hay en la televisión argentina. Con una gran conductora de la televisión argentina. Gran. El programa es Banda 3.0, es muy bueno. No, yo la veo ahí, programón, sí, sí. genia. Bueno, Laura Quiñones es diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos y especialista en técnicas de perfilación. Gracias, Laura, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y Qué Cecilia, título, ¿eh? Mucho, Sí. sí. Qué miedo me da, ¿no? Sí me cacho, ¿viste? Decime Claro. Laura, ¿imaginás? Sale a tomar algo con alguien y le dicen, ¿y vos a qué ¿Vos te qué haces? quedás? ¿A qué te no. dedicas? El Sí, otro por ejemplo, piensa que- imagínate, claro, es un quemo. Ahora no puedo decir que soy maestra jardinera, secretaria, administrativa, no, porque ya la cara me la conocen muchos, entonces no puedo hacerme la... Bueno, y Cecilia Tortorelli es licenciada en Ciencias de la Comunicación y con estudios en Grafología en la Escuela de Psicología Social. Gracias por haber venido. Gracias. Imagínate suponer eso en el perfil. 3, ¿no? Por lo que hacen. Queda mal decir por el crimen, ¿no? No, por lo que Por el hacen. análisis dije. de- Por sí, lo que exacto. hacen, por lo que hacen. Laura, ¿vos? Bueno, yo venía del palo, o sea, yo había estudiado turismo receptivo y aviación comercial. Sí. O sea, re tranqui. Idiomas, inglés, francés, portugués, ruso, hebreo, me encantaban. O Sí. sea, tenía, digamos, facilidad para los idiomas. Y después cuando empecé a ejercer acá en Argentina no me gustó porque lo veía muy violento al ambiente, imagínate. Después me pongo a estudiar psicología, cuelgo en 4º año y un día vi luz, entré a la al Instituto Universitario de la Policía Federal y estudié diplomatura en criminología, criminalística y derechos humanos y también una especialización con Vicente Garrido. Y ahí recién, porque Garrido me dice que yo era buena en esto, en profiling, me doy cuenta que servía para esto. O sea, mi falta de talento para lo que era el turismo, para lo que yo veía, que mis notas en psicología por ahí eran muy buenas en algunas materias que no tenían tanto que ver, digamos, con la psicología, pero sí con otras cosas más tirando a la criminología. Y yo, viste, me sentí como decepcionada. Dije, Por ejemplo, "Ay, ¿cuáles son?" ¿por qué no decoradora? ¿Por qué no algo normal?" Sí. Decía, ¿viste? ¿Por qué no ir a tomar un café y decirle a claro. alguien, hago que digan, ¡ay, qué divina! Modista, costurera, algo No. así. Decía, ¿por qué esto? Pero bueno, no reniego. A veces uno va descubriendo las cosas a medida que va caminando, a medida que va creciendo. ¿No? Es como cuando vas a una ciudad y decís, este es el lugar. Bueno, eso me pasó a mí con lo mío. Pero qué bueno que lo hayas descubierto, Ceci, porque, Sí. a ver... Que lo haya descubierto mi maestro, digamos. No, Garrido, bueno, pero que ¿no? cuando vos escuchás... Ciencias de la Comunicación en la UBA y había estudiado de chica, había hecho un par de cursos de grafología, así como un hobby, me interesaba mucho, y después con los años se convirtió en una carrera terciaria. Entonces yo me había planteado que una vez que me recibiera, terminara con mi tesis y la famosa, terminar con eso y tuviera muchas ganas de volver a estudiar, iba a hacer algo con la grafología. Y así fue. Varios años después arranqué a estudiar en la Escuela Superior de Psicología Social y primero arrancó como... en mi trabajo, yo trabajo en comunicación institucional, en recursos humanos, interesó por el área quizá de la grafología, es muy amplia y se utiliza mucho para selección de personal, Sí, por sí. ejemplo, entre otras cosas. Era como una herramienta más rumbeado para ese lado. La realidad es que por ahora no lo puse en práctica ahí, pero sí me empezaron a interesar otras cosas de la grafología. La grafología vamos a desmitificarlo un poco. Primero, es interesantísima, a mí me sorprendió, es una ciencia, está basada en leyes que tienen que ser constatadas. Cuando se habla de leyes son comportamientos que se repiten, por eso se convierten en ley, ante un mismo patrón. Eso me llevó a darme cuenta que la escritura es otra manera de comunicar. A mí, evidentemente, el vínculo con el otro es algo que me puede.
Y el tema de estar frente a un otro está buenísimo, y el tema de estar frente a una escritura de ese otro está aún mejor. ¿Por qué? Porque la escritura, o sea, la escritura es nuestro fluir inconsciente. Sí. Por más que cualquiera de nosotros sepamos algunos rasgos, que podamos saber de qué se trata en una escritura, Sí. y que trates de forzar no hacerlos para... No podés. Va a llegar un momento en que hay Lo otros haces rasgos que te van a llevar a la misma naturalmente. La conclusión. escritura habla de nosotros mismos. Absolutamente, es un autorretrato. Es un autorretrato. La realidad es que, bueno, estas chicas que tienen experiencia profesional en eso, yo no en eso, pero sí me ha interesado cómo la conducta y cómo el patrón personal de ese sujeto se ve reflejado en la escritura. Como yo Quiera comenzar a contestar, ¿por qué los policiales? A ver. A mí me gustaban desde que era chica, tenía 10 años y veía un programa que se llamaba Sin Condena, que se van a acordar. Sí, Un claro. programa donde repasaban casos muy resonantes, caso María Soledad, caso Walter Bulacio, y me encantaba verlos, y mi mamá me decía, hoy no porque es muy fuerte. Yo esperaba todos los lunes para verlo, me decía, hoy no porque es muy fuerte, es una violación, y me iba a dormir muy deprimida porque no lo podía ver. Chica eras. Y tenía 10, 11 años. Claro. Sí, ¿Chiquita menos. sos? Sí, es re chiquita. No Porque soy yo tan lo vi, chiquita. yo lo vi Bueno, estudiando sí. ese programa. Esa parte me molesta un poco, así que no. Pero me encantaba, me atrapaba, me gustaban los detalles, cómo investigaban, cómo repasaban los casos, eso me gustaba. Y empecé a estudiar. Cuerpo de Ángeles, nosotros teníamos en aquel entonces una muy buena fuente policial, y di un perfil. Al otro día no, pero al otro día, sí, un jueves también, y me acuerdo que dije que era alguien que trabajaba en limpieza, que el primer día que vivía cerca del lugar, o sea que su lugar de trabajo y de residencia era cerca del lugar de Ángeles, y que él sí la conocía a ella, y que él sabía el funcionamiento del SIAMSE. ¿Entendés? Eso yo me acuerdo que lo dije, que tenía una cuestión con la prolijidad y la pulcritud. Por el tema de las ataduras, porque lo que nosotros sabíamos, me acuerdo, en el programa, era que las ataduras tenían una cuestión muy especial, o sea, era una combinación de lazos, ¿entendés? No era un solo lazo, ahí habían más de dos, ¿entendés? O sea, De alguien que sabía hacerlo. dos distintos, claro, pero la calidad, por ejemplo, es como que combino este más otro, eran dos distintos. Entonces eso, ¿qué tiene que ver? Con una cuestión de simetría, de... Vimos como la envenenadora de Montserrat, fines de los años 70, años 79, fueron 3 meses en los que ella mató a 3 de sus amigas. No descubrieron inmediatamente que ella las había matado, murieron todas intoxicadas, envenenadas. Después descubrieron que todas habían compartido ese té con masitas. Todos creían que el veneno estaba en las masitas, después descubrieron que no, que lo había puesto en el té. Había puesto las gotitas de cianuro en el té. De hecho, su hijo Martín Murano es quien cuenta en un libro hace unos años que ella le había confesado que había puesto en el té las gotitas. ¿Y cuál era el móvil? El dinero. El dinero. Claro. Ella, después, a ver, ella le gustó el tema de la fama. Ella fue a sentarse a la mesa de Mirta Legrand. Le gustó todo eso, le gustó la fama, y ella contó que ella era usurera, que no era asesina. Ella nunca reconoció, yo las maté. Ella se presentaba ella misma como una usurera. El móvil era el dinero, claramente. A ella le gustaba el dinero. De Pero hecho, ¿qué saca? Para la gente que no conoce la historia. para sus... a ver, ella se volvió a casar después. Su marido descubre cuando ella está en ese almuerzo de Mirta Legrand, que ella cuenta la historia, ahí su segundo marido descubre con quién se había casado. Y dice, yo no sabía que era ella. Ella en ese momento le pidió que no contara nada, que por favor no contara nada, pero el móvil que ella tenía era el dinero, a ella le gustaba la plata. Pero las 3 amigas Claro, las mató le prestó, porque... o sea, le Claro, prestaron le dinero. prestaban dinero. Y ella, para no devolver ese dinero, Las mató. con Ay, cianuro. chicas, nunca me Las fijé. envenenó con cianuro. Ay, ¿por qué? ¿Podés devolverlo? No, sí, no, claro. Porque ahí se me despierta Lucifer. Ah, sí, ojo, sí. En el caso de Gilla, ¿alguien? Digamos. ¿Había dejado algo escrito, Gilla? No, la verdad es que no había para acceder fácilmente a un escrito de puño y letra. La realidad es que uno necesita de puño y letra, había cosas a máquina. Yo no vi ninguna letra de Gilla Murano, pero pude intuir que tendría una escritura perfilada hacia la parte inferior de la hoja. La parte inferior de la hoja es toda la parte instintiva y material. Probablemente sus letras hayan sido de
jambas, que son las partes de abajo de todas las letras que sobresalgan de renglón para abajo, de jambas largas. Probablemente la T, que es una de las letras reflejas de la voluntad, tuviera la cresta por sobre la barra y tuviera un afilado hacia la derecha, que eso implica mucha voluntad, acción, algunos rasgos de poca culpabilidad, algunos rasgos de tranquilidad a la hora de actuar, pero mucha voluntad al hacerlo, digamos. Y acá está bueno porque a veces en los escritos se ve la diferencia entre lo que es la agresión y lo que es la violencia. La agresión probablemente la podamos tener todos en nuestras escrituras, en más o menor medida, en algunos u otros rasgos, en algún momento de la vida. Esto también está bueno decirlo. Si yo escribo ahora, no es lo mismo que hace 10 años atravesando una situación, o mañana digamos. Hay rasgos, por supuesto, que se mantienen, pero si vos analizás tus letras en el transcurso de la vida, Sí, totalmente diferente. Totalmente diferente hasta por las crisis vitales que vamos viviendo, ¿no? Hay días Fundamentalmente de las herramientas que tenés y de la información, ¿no? Que es, digamos, las fuentes que te aportan información son las que te hacen ir sacando tus propias conclusiones. ¿Qué te pasa con eso? Porque la sociedad condena, y cuando la sociedad condena es re difícil hasta que la justicia decide, digamos, sacar ese mote, en el caso de Ángeles, a su papá, a su familia, a su entorno. Totalmente. El caso de Ángeles, que fue en 2013, junio de 2013, la condena a Mangieri se conoció en julio de 2015, 2 años después, pero las semanas posteriores al crimen de Ángeles, después que la encontraron en una bolsa de basura en la SEAMSA, recordemos, ¿no? El caso. Sí, claro. Bueno, en ese momento su familia fue puesta en tela de juicio porque se dijeron las cosas más aberrantes de sus padres, del padrastro, de la madre. Se juzgó hasta la madre, que decían, la madre no llora. Sale la madre a hablar y no llora, se juzgaba el dolor de la madre por si tenía lágrimas o no. Digamos, la gente, sí, a ver, se habla, los medios también a veces colaboramos con eso, damos a conocer versiones que por ahí no están chequeadas todavía, pero en ese momento sí se dijeron las cosas más aberrantes de su padrastro. Todo apuntaba en ese momento al padrastro. De hecho, a muchos especialistas, a muchos perfiladores, como Laura, por ejemplo, les pedían hasta orientar la investigación en ese sentido, cuando el oficial iba en otro sentido. En el oficial no estaba eso. Después conocimos las cámaras de seguridad que registraban a Mangieri mirando todo. Mangieri abusó sexualmente de Ángeles, la mató, la tiró a la basura, la puso en una bolsa, la metió en el container para que se la llevara el camión de la basura y se quedó mirando. Él se quedó mirando en la puerta del edificio cómo la policía chequeaba todo. Él se quedó mirando toda la escena. Eso, Laura, es un perfil de un asesino determinado, digo, el que además después no es que se escapó, se inventó un viaje, se hizo el enfermo y se mandó a guardar, se quedó ahí en el centro de la escena haciendo en el centro, se quedó en la escena misma, claro. A ver, si se iba, quedaba mal. Es como digamos, los enfermeros, digamos, que matan, ¿entendés? O los médicos que matan en los hospitales, ¿no? ¿Te acordás del caso de Uruguay? No sé si salió sobreseído. Pero por lo general el enfermero que se queda en el lugar es porque se tiene que quedar. A ver, lo raro es que no esté. Entonces son los amos y señores de ese lugar. Entonces